Vamos a empezar con una última hora que acabamos de conocer y así ya os doy material para analizar. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Porque estábamos pendientes de cuándo se iba a producir la renuncia, la dimisión del fiscal general del Estado después de la condena de la semana pasada. No sabíamos si iba a ser inminente, si iba a esperar a que conociéramos los argumentos de la sentencia, porque recordemos que solo conocemos el fallo, pero ya ha mandado la carta de dimisión. Sí, el Gobierno tiene ya esa carta de dimisión del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, una carta a la que ha tenido acceso la cadena SER y que envía al ministro de Justicia. En esa misiva, Ángels, el fiscal general presenta su renuncia como fiscal general del Estado antes de conocer, dice en la carta, la motivación de la sentencia que lo condena a 2 años de inhabilitación. Lo hace, dice Álvaro García Ortiz, por el profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad de proteger a la Fiscalía Española y a sus fiscales. Eso es lo que dice García Ortiz, que determina su decisión. Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que le ha sido notificado, dice la carta, en su haber tiene el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que pertenece con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional. Es una carta de 6 párrafos, Ángels, en la que Álvaro García Ortiz acaba agradeciendo al Gobierno la propuesta que hizo en julio de 2022, cuando fue nombrado fiscal general del Estado. La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que una vez conocido el fallo es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para transmitirle un afectuoso saludo. Así acaba esa misiva en la que Álvaro García Ortiz confirma lo que estaba esperando el Gobierno para activar el proceso de nombramiento del nuevo fiscal general. Álvaro García Ortiz ha presentado ya su renuncia al Gobierno antes de que el Supremo ejecute su inhabilitación. Ahora iremos a ese trámite que tiene que cumplir ahora el Gobierno, pero la noticia a esta hora de la mañana, 8:33, 7:33 en Canarias, es que el fiscal general del Estado ha presentado su dimisión. Antes de que fuera oficial esta dimisión, y ahora vuelvo contigo, Guille, pero antes de que fuera oficial esta dimisión, el presidente del Gobierno se volvió a pronunciar este fin de semana, después de la reunión de la cumbre del G20, sobre el caso de Álvaro García Ortiz. Ya con el fallo conocido, con el fallo con condena del Supremo, Pedro Sánchez insistía en que piensa que García Ortiz es inocente porque él dijo cree a los periodistas que declararon en el juicio. Creo en la inocencia del fiscal general del Estado y porque creo además que en los testimonios que han dado periodistas acreditados se ha manifestado claramente que el fiscal general del Estado no era el origen de las supuestas filtraciones que le acusa precisamente la pareja de la presidenta de la Comunidad, la señora Ayuso. Hay otras instancias jurisdiccionales en las que, entiendo, pues se tendrá también que dirimir algunos de los aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia, que a lo mejor puedan ser controvertidos y que tengan que ser también dirimidos por estas instancias. Desde el mismo momento en el que se conoció el fallo del Supremo, ya empezamos a contar que el Gobierno se activaba para proponer un nuevo nombre para ocupar el cargo de fiscal general del Estado. De hecho, ya había empezado a trabajar en la búsqueda del sustituto. Guille, ¿cuál es el procedimiento que tiene ahora por delante y de qué plazos podemos estar hablando? Pues el Gobierno, Ángels, tiene que publicar, por un lado, ese cese del ministro y en paralelo puede activar la búsqueda de la persona que va a sustituir a García Ortiz al frente de la Fiscalía. De hecho, desde el jueves venimos contando que el Ejecutivo ha puesto en marcha esa búsqueda, un perfil, dicen en la Moncloa, que será de orientación progresista y de un perfil profesional indiscutible. En eso está ahora mismo el Gobierno, pero el proceso de nombramiento no depende solo del Ejecutivo. La Constitución, en su artículo 124, establece que el fiscal general será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y oído también el Consejo General del Poder Judicial. El artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es el que marca los requisitos. Tiene que ser un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión, y una vez que el Consejo de Ministros haga la propuesta, el candidato va a tener que pasar el examen del CGPJ, que tendrá que elaborar un informe que no será vinculante, y también del Congreso de los Diputados, que tendrá que
acoger su comparecencia para determinar la idoneidad, para que se valoren los méritos antes de que jure o prometa su cargo ante el rey y tome posesión ante el Tribunal Supremo. Los plazos en este momento, Ángels, los marca también el gobierno, que dice que está en ese proceso de búsqueda. Si encuentra el nombre y la persona que elija acepta la responsabilidad de ejercer ese cargo de fiscal general del Estado, el gobierno podría llevarlo mañana mismo al Consejo de Ministros. El nombramiento, la intención de la Moncloa es no retrasarse más allá de la semana que viene. En todo esto influye también la agenda del presidente del gobierno, que en este momento está en el extranjero de viaje oficial. Ayer acabó el G20 en Sudáfrica, después iba a Angola a participar hoy en una cumbre Unión Africana-Unión Europea, así que eso también va a influir, pero el gobierno, digamos que no quiere ir más allá de la semana que viene a la hora de activar este proceso. Veremos a ver si llega o no al Consejo de Ministros de mañana. Y te vamos a dejar que te leas con tranquilidad la carta de renuncia que ha mandado el fiscal general del Estado, porque prácticamente la has descubierto al mismo tiempo que la ibas leyendo para los oyentes de este abierto. Si hay alguna lectura entre líneas que te parezca destacada, nos vuelves a pedir paso y seguimos hablando de esa carta, ¿de acuerdo? Perfecto, hasta ahora. Esta es la noticia hasta ahora, ha saltado a las 8:30 de la mañana, la estábamos esperando, no sabíamos cuándo se iba a hacer efectiva o cuándo iba a mandar la carta al gobierno el fiscal general del Estado, después de que el jueves de la semana pasada conociéramos el fallo sobre su condena. Al final ha sido hoy, esta mañana, lunes, el gobierno ya tiene en su poder la carta de renuncia, de dimisión del fiscal general del Estado. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos. Con la noticia que hemos conocido justo cuando empezaba este abierto, la renuncia, la carta de dimisión que ha entregado ya al gobierno el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que deja su puesto después de 3 años como jefe de los fiscales. Lo hace con una condena que está por ver si decide recurrir, una condena además que falta todavía por conocer cuál es el argumento, pero el fiscal, ante todo esto, un fiscal muy discutido, también se ha debatido mucho en torno a ello, ya lo hablaremos con los analistas sobre si debería haber dimitido antes de que empezara el proceso. Pues vamos a repasar un poco qué ha pasado en estos 3 años. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque no se le acogió bien por parte de algunos de los sectores de la judicatura, fue cuestionado desde el principio, se le consideraba la mano derecha de Dolores Delgado, a la que se presionó para que dimitiera, y desde un primer momento ese mismo sector de la judicatura dejó claro que tampoco quería que el sustituto de Dolores Delgado fuera Álvaro García Ortiz. El Consejo General del Poder Judicial, con su mandato caducado, lo declaró no idóneo incluso para el puesto. Sí, en el Senado, con los votos del PP, llegó a ser reprobado. Son 3 años de sinsabores los que acaban hoy para García Ortiz, que se marcha antes de que se ejecute esa sentencia que le inhabilita 2 años para el cargo. Cuestionado ya desde su nombramiento, siendo, como decías, mano derecha de Dolores Delgado, cuando en 2022 ella dio un paso a un lado por razones de salud, fue declarado no idóneo para el puesto por un Consejo General del Poder Judicial que tenía el mandato vencido. Con el ya renovado no le fue mejor. Los vocales conservadores pidieron que no acudiese a la apertura del año judicial el pasado septiembre, cuando García Ortiz estaba a un paso del banquillo. Intervino y esto contestó. Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, de las singularidades circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Respeto, por supuesto, todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse. Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Y, por supuesto, también en la verdad. Con el Supremo también fueron sonados los desencuentros por su criterio sobre la aplicación de la ley de amnistía o el de la ley del sí es sí, pero también por ascender a Delgado a la máxima categoría fiscal. La sentencia que anuló aquella decisión apuntaba a desviación de poder. Y puertas adentro de la Fiscalía, García Ortiz, que llegó a presidir la Unión Progresista de Fiscales, ha tenido la oposición frontal de la asociación mayoritaria en la carrera. La tercera, más numerosa, le pedía 6 años de cárcel como acusación popular en la causa que empujó el novio de Díaz Ayuso. La verdad no se filtra. La verdad se defiende y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. Así cerraba García Ortiz el juicio hace solo unos días, un procedimiento inédito en democracia que, aun sin sentencia escrita, se salda hoy con la salida de un fiscal general del Estado, como él mismo reconoce en la misiva enviada al Gobierno. Se marcha por el fallo condenatorio, sí, pero con el convencimiento de haber servido fielmente, dice, a la institución que ha dirigido durante los últimos 3 años. Isa, no te vayas muy lejos, que luego quiero hablar contigo de Ábalos. Hasta ahora, entonces. Vamos con el análisis de la renuncia, de la dimisión del fiscal general del Estado. Berna decía, hemos hablado mucho
desde que estalló todo el caso, hemos hablado mucho de si debía dimitir, de si no debía dimitir, de si debía resistir, de si no. El caso es que ahora, todavía sin sentencia escrita, sin argumento del fallo que conocimos la semana pasada, ahora sí, Álvaro García Ortiz presenta su carta de renuncia al Gobierno. Berna. Sí, bueno, un paso correcto, coherente, yo creo que previsible. Quiero decir, ya está condenado, aunque no conozcamos la sentencia. Creo que debía haber dimitido antes, no haber acudido al año judicial. Quiero decir, creo que ha puesto en una tensión innecesaria a la institución. Dicho esto, se puede ir con la cabeza ciertamente alta, en el sentido de que aunque ha sido condenado, no se han hallado las pruebas sobre esa supuesta revelación de datos reservados, que ya vemos que el fallo rebaja lo que era revelación de secretos a revelación de datos reservados. Y porque en los últimos días la indignidad ha saltado al bando del Tribunal Supremo. Es decir, este fallo, que recalco, del que aún no conocemos la sentencia, esa deliberación que se ha producido o que se va a producir para redactar esa sentencia, va a tener que hilar de una forma muy inexplicable los argumentos que lleven a la condena de este señor, de quien todos los periodistas han recalcado que no fue él el que les reveló los datos reservados, y que además hasta los peritos de la Fiscalía subrayaron que ese material que él borró debe ser borrado. Es decir, el juicio fue una demostración de que la instrucción había sido muy orientada políticamente, muy fallida, porque el juicio no aportó nada que la instrucción no revelara como algo muy confuso. Y bueno, yo creo que es correspondiente a lo ocurrido, debía haber ocurrido antes esta dimisión, pero, subrayo, la indignidad está hoy en el lado del Tribunal Supremo. Antón. Bueno, yo no tengo tan claro que tenía que haber dimitido, ¿no? Porque una de las consecuencias de esta sentencia es que desde ya una estrategia de defensa viable en España es ir contra la Fiscalía. Porque esta sentencia lo que deja claro es que el derecho que tiene la Fiscalía a esclarecer la verdad queda limitado, al parecer, por la privacidad de las personas que son investigadas, ¿no? Para que la gente entienda lo que estoy diciendo, se ha sentado un precedente por el cual, a partir de ahora, ir contra el fiscal, mentir sobre lo que el fiscal haya dicho, haya dejado de decir, haya ofrecido o dejado de ofrecer. No hablo solo del fiscal general, hablo de cualquier fiscal. Pues se convierte en una estrategia viable de defensa para después llevarlo ante el tribunal, provocar que tenga que ser apartado de la causa e incluso provocar la nulidad del juicio, que es una de las graves uno de los graves precedentes que se sientan aquí, ¿no? Las dos posturas yo creo que tienen pros y contras, dimitir, no dimitir. Yo sinceramente creo que el mejor servicio que se le podía prestar a la Fiscalía era aguantar hasta el final, aunque solo sea para reforzar el precedente. Solo hay que pensar hasta el final, que es hasta conocer el argumento de la sentencia. No, hasta una vez que hay condena, el argumento de la sentencia, en todo caso, ya es una cuestión legal, ya tiene un interés legal, políticamente ya no tiene más salida. Es decir, puestos a dimitir lo antes posible. Es decir, una vez que ya ha sido condenado y que ya no hay más opciones, pues a mí me parece bien que haya acabado con esta agonía lo antes posible. Yo me refería más a antes de que hubiera una sentencia. Si la sentencia hubiera sido absolutoria, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos cuestionando que el fiscal debería haber dimitido, o como en tantos casos anteriores estaríamos lamentando el daño reputacional causado a una persona que tuvo que dimitir por una cuestión que finalmente se demostró que no era tal y como se planteaba, ¿no? Pero bueno, es un debate abierto, ¿eh? Yo creo que depende mucho de las circunstancias, del tipo de acusación, del tipo de delito. Es decir, hay múltiples variables. Yo creo que en este asunto concreto y por esta acusación en concreto y tal y como se había desarrollado la instrucción, yo entiendo la postura del fiscal general. Dicho esto, a mí es que todo esto me parece extraordinariamente excepcional. Es decir, no entiendo la urgencia que tuvo el Tribunal Supremo en emitir un fallo sin sentencia en apenas una semana. O sea, no sé si había alguien en España que reclamara esa urgencia y que no se abriera paso, pues como vimos en otras sentencias trascendentes. Estaremos todos de acuerdo en que esta es una sentencia trascendente,
como vimos, por ejemplo, en el caso del proceso, donde se agotaron todas las opciones para tratar de buscar la unanimidad. Es decir, no entiendo por qué no se agotaron todas las opciones, no entiendo cuál era la urgencia de publicar el fallo sin la sentencia, entre otras cosas porque el fiscal general ha dimitido, sabe que ha sido condenado, pero no sabe por qué. No sabe cuál es el argumento, ni las pruebas que ha valorado el Tribunal Supremo. Tú sabes que ha sido condenado, pero desconoces... De hecho, no sabe si ha sido condenado por la nota, de la que él ya se declaró responsable desde el primer minuto, o por la filtración. Es que este es un segundo elemento. Claro. Es decir, claro, como no tenemos sentencia, se abre paso a la especulación. A lo mejor no tenemos sentencia para poder decir que estamos criticando una sentencia que no conocemos. Yo no estoy criticando la sentencia, que quede claro. Yo lo que estoy cuestionando es el debate que está surgiendo alrededor. Es decir, yo creía, y supongo que la mayoría de nuestros oyentes también, que estaba asistiendo a una vista oral en lo que se juzgaba en la presunta filtración de un correo. Pero ahora parece, según las especulaciones que van saliendo, que no, que también se juzgaba la nota de prensa. Con lo cual, una cosa que nos explicaban en la Facultad de Derecho, ¿no?, es que en el proceso penal tenía que estar muy claro cuál era el objeto del proceso. Bueno, a mí sinceramente ya me genera muchas dudas, ¿no? Más cosas que han surgido a lo largo de la vista oral que seguramente serán o no aclaradas en la sentencia. Pero yo quiero llamar la atención sobre la excepcionalidad de que el fiscal general del Estado haya tenido que irse a su casa condenado por una sentencia que yo creo que es relevante, en la que no conoce todavía el razonamiento jurídico que le ha llevado a la condena. De hecho, sobre esto que estabas diciendo, recordábamos el viernes, después de conocer el fallo, como el abogado defensor del fiscal, en un momento de sus alegatos finales, dijo aquello de: es que exactamente no sé de qué nos estamos defendiendo, porque no tenía claro si estaban defendiéndose o de la filtración, que por ahí había empezado todo, o de la nota, y la nota no tenía duda que la responsabilidad, porque la había asumido él desde el primer momento, era del fiscal general del Estado. Esa será una de las cosas que tendrá que aclarar el Supremo, porque fue el Supremo el que derivó la investigación al correo y el que dijo en pronunciamiento formal que en la nota no había nada aparentemente relevante. Si ese cambio se ha producido, será una de las cosas que tendrá que aclarar la sentencia. ¿En qué momento y por qué se produce ese cambio? Carlos. Sí, no, el fiscal general del Estado hace muy bien en renunciar, empezar la semana con la renuncia, porque está condenado, guste más o menos, está condenado, y no es presentable que un fiscal general del Estado, evidentemente, ejerza sus funciones estando condenado. Yo sí creo que también debió haberse ido antes, hubiera venido bien para su defensa, incluso hubiera venido, por supuesto, y lo principal, para el prestigio de la institución que representa, pero es verdad que el estatuto, por estar procesado, no le obliga. El estatuto del año 81, yo creo que al legislador se le olvidó tener en cuenta eso, como ocurre muchas veces, pero bueno, es verdad que técnicamente no estaba obligado. Si decimos que no, que se ha condenado sin prueba, es que no sabemos la sentencia. La sentencia tendrá que tener un apartado que diga hechos probados, ahí habrá que estudiarla, y fundamentos de derecho. Mientras no tengamos eso, podemos especular todo lo que se quiera. Yo creo que ha sido un despropósito publicar el fallo sin la sentencia, porque la argumentación es fundamental en un tribunal que ha tenido 7 magistrados, 7, que por cierto, hay otro que fue el juez instructor del Supremo que envió el caso a juicio, que también está claro entonces cuál es su pronunciamiento. Pero estar tantos días sin conocer la argumentación de los señores magistrados está dando baza que una vez más estemos ante el 10º capítulo de la España de los Goya, dándonos garrotazos, porque el caso está evidentemente, estaremos todos de acuerdo, altísimamente politizado. Desde el momento que, por supuesto, estamos ya con las etiquetas de los jueces de conservadores, progresistas, no se nos olvide nunca el juez instructor, porque han sido, insisto, 8 magistrados los que han conocido de la causa, el proceso ha sido absolutamente garantista y este señor ha sido condenado y hace muy bien con lo que ha hecho hoy. Berna, ¿qué querías hablar? Sí, al respecto de si debió dimitir antes, que bueno, pronto va a ser un debate caduco porque ya ha dimitido, pero yo quiero recordar la batalla inclemente que hicimos, y justa y legítima, los medios de comunicación, los medios serios entre los que nos encontramos hace años, hace 20, 15 años, cuando había toda esa retahíla de políticos imputados que no dimitían, ¿no? Y estoy recordando el caso Gürtel, el caso Púnica, diversos casos que ha habido. Y hicimos batalla porque se requiriera la dimisión cuando alguien ya pasaba a procesado y a imputado, ¿no? Y de hecho algunos partidos lo incluyeron en sus códigos. Y hemos dado marcha atrás, es decir, igual que yo lo defendía entonces y que lo hemos defendido entonces, creo que tendría que haberse defendido, y yo por eso lo sigo defendiendo, que si está procesado, si está ya imputado y va a sentarse en el banquillo, debe retirarse, y debe retirarse máxime, si
siendo una autoridad tan alta del Estado, para no comprometer, bueno, como ha dicho ahora Carlos, para no comprometer la dignidad de la institución, para organizar su defensa, que no sea este espectáculo de la toga sí, la toga no, la abogacía del Estado. Francamente creo que eso debía haberse evitado, ese efecto trinchera. Pero bueno, como digo, creo que este va a ser un debate ya caduco Pasa que algo que decimos muy a menudo, Berna, que este país tiene pendiente, que se hace con la restauración, una vez hay una sentencia que no sé cuál hubiera sido, que no sea condenatoria. Pues es decir, igual podría haber vuelto. Claro, ¿no? Uno se aparta de sus cargos, de sus responsabilidades, después, y lo hemos vivido en más de una ocasión, luego hay una sentencia absolutoria, si te he visto no me acuerdo. Sí, pero bueno, yo quería también subrayar el tema de nuevo habla Carlos de vamos a ver las pruebas o vamos a ver los indicios, vamos a ver, salvo que haya habido alguna diligencia secreta que se nos ha escapado, ya que no pudimos ver el juicio porque no se permitió la señal, salvo ciertos cortes, pero vamos, ya me extraña que se le haya escapado a todas las partes. Es que no hemos visto nada que concluya que este señor reveló esos secretos. No hemos visto absolutamente nada. Como digo, tanto los testimonios de los periodistas, entre ellos Miguel Ángel Campos, como los testimonios de los peritos, como los testimonios que venían de Moncloa, se fue cayendo todo. Quiero decir, los que observamos la realidad, que ya habíamos visto una instrucción muy deficitaria, muy dudosa, muy confusa, solo vimos un espectáculo en el que nada salía probado. Y en ese sentido, bueno, estoy deseando leer esa sentencia, a ver qué malabares hacen para justificar esto que parece de todo punto injustificable. Antón. Hombre, yo, cuando hay tanta gente, empezando por sus señorías, preocupados por el bienestar de las instituciones y por la imagen y la integridad de las instituciones, sigue llamándome poderosísimamente la atención la prisa por hacer pública la sentencia. Sí. O sea, me resulta... Yo no voy a entrar a especular sobre el texto de la sentencia, entre otras cosas porque forma parte de la trampa. Es decir, yo publico el fallo y así el argumento que tengo para defenderme, está usted criticando una sentencia que no conoce. No, yo critico la urgencia. Porque la urgencia no sé exactamente qué interés general defendía. No creo que nadie tuviera mucha prisa en conocer esa sentencia, que la diferencia entre una semana, 2 semanas, 3 semanas sería en términos jurídicos completamente irrelevantes. Y me llama mucho la atención que está claro que mucho debate jurídico no se ha querido establecer. En una sentencia que, insisto, que es trascendente, no es una sentencia más, es una sentencia que sienta un precedente, que tiene gravísimas consecuencias desde el punto de vista de lo que puede y lo que no puede hacer la Fiscalía para defenderse frente a estrategias dolosas por parte de los acusados. No hablemos ya del secreto de las fuentes o el secreto profesional, no hablemos ya de la libertad de información. Hay múltiples elementos aquí a considerar. Y hombre, en 5 días, publicando antes el fallo que la sentencia, para que estemos ahora en la sombra de que dice que no deja de decir exactamente cuál era la urgencia, dónde estaba la prisa, cuál era el valor supremo que nos lleva a que el fiscal porque eso fue curioso. No, bueno, fue la coincidencia. Hay una coincidencia que me llama mucho más la atención, que es que coincida justo el día que sabemos que la feliz pareja por fin ha podido comprarse el ático. Entonces me resulta todavía mucho más dañina la coincidencia. Carlos, que no sé si querías añadir algo. Muy breve, insisto que a mí me parece un despropósito el fallo y la sentencia, y claro, la causa no sé si puede estar en que su señoría, ellos mismos han querido evitar una filtración, porque una vez que se decide lo que se falla, hay que redactar la sentencia. Es la única causa que se me ocurre. Evidentemente, las prisas que se ha dado el Tribunal Supremo son muy significativas. Hoy vamos a asistir a la apertura de un juicio que lleva 11 años de instrucción. Sí, pero en este caso ha sido una justicia exprés, lo cual en principio no le quita credibilidad, pero hay que esperar la sentencia. Es verdad que figurativamente no ha aparecido la pistola humeante, hablando en lenguaje figurado. Pero a mí no me ha gustado un pelo, entre otras cosas, el borrado de mensajes, los cambios de móviles y las pérdidas de memoria. Ahí lo dejo. Bueno, sí, pero luego los peritos dijeron que había que evitar el diógenes digital de los fiscales y de este tipo de instituciones. Eso a mí me sorprendió muchísimo, porque estaba muy atenta a ese asunto. Pero, hombre, no deja de resultar, digamos, hablando del fiscal general, intranquilizador que un Tribunal Supremo que juzga una filtración
haga público el fallo para evitar una filtración. No, es una especulación mía. No deja cuidado, no, es lo que se ha dicho, es lo que han dicho fuentes del Supremo. Es lo que veo, lo único. Lo hacemos para evitar una filtración. Oiga, pero si está usted juzgando una filtración, una revelación de un secreto, si aplicamos la teoría de la UCO, la famosa teoría de el fiscal tenía el dominio total de la acción, hombre, los únicos que pueden filtrar una sentencia son los 7 magistrados que están juzgando una filtración, lo cual a mí tiene su gracia.